Que el Señor te bendiga grandemente. Vamos a responder este comentario. Dice, Eliezer, haz un video donde expliques la diferencia entre la llenura del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a ver, son dos cosas diferentes. Obviamente, no va a bastar 10 minutos para hablar de las dos cosas, pero en un sentido general vamos a ver qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de estas dos posturas. Y obviamente tenés que tomarte tu tiempo para poder explicar, porque tampoco es venir y así al aire decir que esto, que es lo otro. No, tenés que estudiar la Biblia, tenés que escudriñar, tenés que ver diferentes escenarios donde sale estas enseñanzas, ¿verdad? Por ejemplo, primeramente vamos a hablar sobre el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Que esta enseñanza sale bastante en el libro de los Hechos, pero se refiere a las personas que en el momento de que estas personas creen en el Evangelio, creen en la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en ese mismo instante ellos son bautizados con el Espíritu Santo, de la promesa que el Señor nos la dio en el Evangelio de Juan. En ese momento, en ese instante, son bautizados en el Espíritu Santo, ¿verdad? No como el bautismo en agua que predicaba Juan, que enseñó Juan, sino con el Espíritu Santo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, que después de Juan iba a venir alguien que iba a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Eso se refiere al bautismo del Espíritu Santo. ¿Tú crees en el Señor, en la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo? ¿Lo crees de corazón? ¿Reconoces el señorío de nuestro Señor? ¿Vuelves a nacer? ¿Te das cuenta de lo pecaminoso, de lo desastrosa que es tu vida y te arrepientes de tus pecados? En ese mismo instante viene el Espíritu Santo y te sella, porque dice el Señor, conoce el Señor a los que son suyos. El Señor Jesucristo, Dios, conoce a los que han sido sellados con el Espíritu Santo. Eso se refiere al bautismo del Espíritu Santo. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo en el cual fuiste también resucitado con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Romanos 6, 14 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de la muerte de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, dice. Juan bautizó en agua y Pablo bautizó a esto con el Espíritu Santo a ciertos discípulos, dice el capítulo 19 del libro de los Hechos. Pregunta Pablo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, dice. Entonces dijo el apóstol Pablo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Dice. Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrían después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto las manos, Pablo, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Esa era una evidencia que solo pasó en la época de los apóstoles. Y hablaban lenguas
y profetizaban. Esa era una evidencia del bautismo del Espíritu Santo, como lo vemos también en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, cuando vino sobre todos los que estaban en el aposento alto el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es el sello de la salvación. Dice 2 Corintios capítulo 1, versículos 21 y 22, dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras, la garantía del Espíritu Santo en nuestros corazones. Dice Efesios capítulo 1, versículo 13: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Más adelante dice que no entristezcamos al Espíritu Santo de Dios, con el que fuimos sellados para el día de la redención. El bautismo del Espíritu Santo es el sello de la salvación. Ese es el sello de la salvación. Mientras la llenura del Espíritu Santo, también por todo el libro de los Hechos, nos enseña la palabra de Dios que los que creían y eran sellados con el Espíritu Santo y recibían el bautismo del Espíritu Santo, eran llenos del Espíritu Santo. Pero no podés ser lleno del Espíritu Santo sin antes ser sellados con el Espíritu Santo, sin antes haber creído en Jesús y que el Espíritu de Dios viniera a morar en nosotros, como se hacía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento venía el Espíritu Santo, descendía el Espíritu Santo sobre David y escribía esos hermosos salmos. Venía el Espíritu Santo sobre Sansón y Sansón recibía fuerza, poder. Venía sobre los santos profetas y hablaban en nombre de Dios. Ese era el ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Pero ahora en el Nuevo Testamento, en el tiempo de gracia, la llenura del Espíritu Santo significa otra cosa. Otra cosa no diferente a la enseñanza del Antiguo Testamento. Vean lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 4. Dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Este es el día de Pentecostés, cuando Pedro y los demás apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, no como la lengua que en estos días pues salen algunos diciendo que esa es la llenura del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 4, versículo 31 dice la palabra de Dios: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aquí vemos otra manifestación del Espíritu Santo, otra de las evidencias cuando eran llenos del Espíritu Santo. Hablaban con valor la palabra de Dios. Hablaban con valor la palabra de Dios. Hechos capítulo 6, versículo 3 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y así podemos ver en el libro de los Hechos la llenura del Espíritu Santo. Hoy, en estos días, un siervo de Dios lleno del Espíritu Santo va a hablar con valor la palabra de Dios en los mercados, en los buses, en la iglesia, con su familia, con sus compañeros de trabajo. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Y esa es la diferencia entre la llenura del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo. Pero es bueno compararlo con las Escrituras. No se queden solo con lo que yo les digo, sino compruébenlo con las Escrituras.